Bienvenidos y bienvenidas al podcast Investigar con métodos y técnicas. Un espacio para el aprendizaje. Un programa para aprender o reforzar tus conocimientos sobre métodos de investigación. Podrás mejorar tus criterios como investigador o investigadora y recibir diversos consejos para mejorar y optimizar tu trabajo de investigación. Investigar con métodos y técnicas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio del podcast Investigar con métodos y técnicas. Hoy vamos a tratar todo lo relacionado a lo que es el diseño de investigación. Sí, sabemos que la investigación académica es todo estudio que se lleva a cabo de forma organizada y detallada, en el cual se han planteado tanto un problema de investigación y a partir de este unos objetivos para cumplir lo que sería nuestra pregunta de investigación, es decir, cómo se resuelve este problema de investigación. Además, esto desencadena en una aplicación de metodología estructurada que se encuentre acorde con lo que estamos investigando. Esto permite identificar hechos que serán considerados como evidencia y que se llevan a discusión o comparación para establecer conclusiones. Entonces, hoy vamos a presentar todo lo que es el diseño de la investigación. Sin más, bienvenidos a este nuevo episodio de Investigar con métodos y técnicas. Bien, gracias por sintonizar este podcast, ya sea a través de iTunes, iVoox, YouTube o cualquier otra plataforma. Todavía lo mantengo en estas tres plataformas. Espero lanzarlo próximamente en nuevas plataformas para aumentar nuestro alcance. Bien, como les comentaba en la introducción de este episodio, hoy vamos a hablar sobre lo que es el diseño de la investigación. La investigación siempre va a responder a un problema planteado sobre el cual nosotros deseamos recopilar evidencias, datos, información que nos permitan determinar o aproximarnos a lo que sería la verdad, la realidad de este problema. Entonces, para ello debemos plantear un diseño que se encuentre acorde con el problema de investigación. Este diseño va a definir cuál va a ser la estructura metodológica, es decir, la manera en que vamos a recopilar datos, a obtener información, sintetizarla y aplicarla al problema de investigación. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de diseños o cómo podemos llamar a los diferentes diseños de investigación? Básicamente, contamos con dos tipos de diseños: el diseño experimental y el diseño no experimental. De acuerdo con el libro de Arias, del profesor Fidias Arias, él explica que la investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un grupo de individuos, un objeto de estudio, lo que sería el sujeto de nuestro problema, a determinadas condiciones, es decir, a determinadas situaciones que pueden estar o que deben estar controladas por el investigador. Estas condiciones pueden estar estructuradas por estímulos, la aplicación de diversos tratamientos que están diseñados para generar determinado cambio. Eso es el diseño experimental, ¿no? Nosotros lo que buscamos con diseño experimental es observar efectos producidos por estos tratamientos que hemos diseñado y estamos aplicando. Entonces queremos ver el efecto o las reacciones que son producidas por estos tratamientos, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de lo que llamamos un diseño de experimento. Entonces, la investigación experimental
está estrechamente relacionada con lo que son los diseños experimentales. Vamos a graficar un poco esto de los diseños experimentales. Supongamos que vamos a hacer un ejemplo muy coloquial, ¿no?, de la vida diaria. Supongamos que usted está cocinando un estofado de pollo y desea obtener nuevos sabores, deseas llegar a una nueva receta, a un nuevo sabor, a un nuevo plato, pero tienes determinados ingredientes y hasta el momento siempre lo has hecho más o menos de la misma forma. Entonces decides que el día sábado vas a hacer 2 tipos de plato y vas a modificar algunos de estos ingredientes, ya sea en cantidad, en presencia o ausencia de los mismos, como por ejemplo colocarle más ajo, menos cebolla, o más aceite, menos aceite, incluir un vegetal, etc. Comienzas a hacer cada uno de estos platos con estas estructuras. Una vez finalizada la cocción de los mismos, entonces llevas a prueba lo que obtuviste como resultado. Claro, estamos buscando que haya la mayor objetividad posible, entonces puedes invitar en este caso a unos observadores, a algunos familiares, a algunos amigos, amigas, y ellos te darán opinión, ¿no? Y tú tendrás que establecer los mecanismos para obtener de la manera más objetiva y menos sesgada posible sus impresiones, ¿no? Entonces, una vez que terminas de experimentar con estas 2 nuevas recetas, las llevas a prueba y comparas sus resultados. Básicamente, eso es un diseño experimental. Ahora llevémoslos al campo científico y académico. Supongamos que estás probando una nueva configuración de jabón para las manos. Has determinado que un tipo de jabón pudiera ser hecho con base en propilenglicol y otro jabón puede ser hecho con base en quitosano. Entonces deseamos llevar a cabo una experimentación para ver si cada uno de estos presenta diferencias respecto al grado de humectación que se genera sobre las manos. Entonces, previo, el proceso va a ser la medición del nivel inicial de humectación de los participantes, ¿no? Hay que establecer una muestra y, en efecto, tienes que elaborar los 2 jabones que vas a probar. Entonces, estos jabones, uno va a tener estructura con propilenglicol y el otro va a tener una estructura con quitosano. Debes tener un aparato medidor de la humectación para tomar lo que sería el nivel de humectación basal, ¿verdad? La principal, la del inicio, sin que se hayan tocado los jabones, es decir, sin que las personas se hayan lavado las manos con los jabones. Esto lo debemos anotar. Luego, el proceso puede tener, infinidad de estructura para el levantamiento de los datos. Pudiéramos tener una observación, 2, 3, 4, 10 observaciones después de la primera, ¿no? Después de la basal. Entonces, supongamos que son 2 observaciones más después de la basal. Entonces, un grupo de participantes va a probar con el jabón de propilenglicol y el otro va a probar con el jabón de quitosano. Ambos grupos van a medirse en las mismas, las mismas condiciones. Se van a lavar con agua neutra, luego se van a aplicar el jabón y después el experimentador o una persona encargada se encargará, valga la redundancia, de medir el nivel de humectación. La máquina va a generar una medición, pues unos números. Y estos números van a ir siendo registrados en una tabla que puede ser de Excel o se incorpora de una vez en un software estadístico como el SPSS o el Minitab. Luego analizamos, con un análisis ANOVA, cuál es el efecto de los cambios, es decir, los cambios producidos por ambos jabones. Entonces, en este caso, se ilustra que el investigador, en este caso quien elabora los jabones, ha generado cambios en las estructuras y los tiene controlados. Es decir, cuando creó el jabón de propilenglicol, colocó
una base, colocó unos ingredientes y estos no se modifican a lo largo del experimento. Lo mismo con el jabón de quitosano. Luego se lleva a prueba con algunos participantes y se toman las mediciones. Se hace un contraste, en este caso sería un ANOVA de 1 o 2 vías, dependiendo de el número de tratamientos y otros factores que tenemos en este tipo de investigaciones, y se determina cuál de los dos jabones generó mayor humectación y cuál de los dos jabones, o si los dos jabones presentan diferencias estadísticas entre ellos. Y de esta manera nosotros concluimos o determinamos cuál es el efecto de estos jabones, ¿no? Entonces, la investigación experimental o con diseño experimental consiste en que el investigador controlará absolutamente o tratará de llegar a ese absoluto, ¿no? Tratará de controlar todas las condiciones que están relacionadas con el desarrollo del experimento. De manera que no hayan factores ajenos que influyan o interfieran en los resultados finales. Eso es lo que llamamos la investigación experimental. Bien, por otro lado, tenemos la investigación no experimental, es decir, el diseño no experimental. ¿Qué pasa con el diseño no experimental? Ocurre, por lo tanto, todo lo contrario a lo que se mencionó anteriormente en el diseño experimental. Es decir, el investigador no influye sobre los resultados, mediante la aplicación de controles o algún otro tipo de influencia sobre los resultados, como en el caso del diseño experimental, donde el investigador determinó cuáles eran las estructuras de estos tratamientos a llevar a prueba. En el caso de la investigación no experimental, es donde el investigador se va a ubicar como un sujeto observador de determinadas realidades. Por ejemplo, estos estudios son los que conocemos en su mayoría en una tesis o en un artículo de investigación, es decir, estos que son llevados a cabo mediante la aplicación de encuestas, estudios de panel, estudios de casos y controles, incluso un censo, es decir, estudios donde la persona encargada de la investigación, podemos hablar en plural, pues los investigadores, no aplican ningún tipo de control sobre el efecto que determinado elemento pueda producir en las respuestas. Por ejemplo, una investigación de campo donde el estudiante de medicina o un médico está analizando la prevalencia de valvulopatías en determinado hospital, el investigador no genera ningún tipo de cambios en las respuestas. El investigador solamente se encarga en este caso de recopilar la información que debe provenir, por supuesto, de fuentes objetivas como un ecocardiograma, como del estetoscopio y la auscultación, la medida del pulso, temperaturas, las respuestas que da el paciente sobre sus factores de riesgo, etc. En este caso, la investigación es absolutamente no experimental. Otro tipo de estudio no experimental pudiera ser la recopilación de entrevistas, ¿no? La aplicación de entrevistas, y estas entrevistas ni siquiera pasan por una cuantificación, sino que son analizadas cualitativamente, ya sea en un software o con la interpretación de un esquema planteado para el estudio, ¿no? En este caso, nos estamos alejando lo más que podemos de lo que es la experimentación. En una entrevista, supongamos una entrevista de profundidad, el entrevistado, el sujeto del estudio, nos está proporcionando información de manera abierta
sobre determinados planteamientos que nosotros ofrecemos en el instrumento de la entrevista. Luego esta información puede variar o debe variar. Esto es natural que varíe de un sujeto a otro. Entonces vamos a tener infinidad de posibilidades de acuerdo con lo que estemos preguntando. A diferencia de la encuesta, en la encuesta tenemos una serie de preguntas y respuestas estructuradas. En su mayoría son respuestas cerradas, es decir, que corresponden ya a una codificación de las respuestas que estamos esperando para esas preguntas. Por ejemplo, si preguntamos género, ya esperamos que sea masculino o femenino. La edad ya puede ser el valor absoluto de la edad de años cumplidos o que pertenezca a determinado grupo de edad. Así con las preguntas que pueden ser de sí o no, o una escala de Likert también está estructurada y cerrada. En cambio, en una entrevista nosotros estaríamos esperando cualquier respuesta abierta del entrevistado. En estos últimos dos casos estamos hablando entonces de un diseño no experimental. Y así lo podemos aplicar, por ejemplo, con un estudio de casos y controles en el área de medicina o la odontología, o la aplicación, por ejemplo, de un test en el caso de los test de estrés que pueden bien ser utilizados en el área de enfermería. Entonces aquí combinamos lo que sería la encuesta con el test y esto responde a una selección de la muestra. Así tendremos entonces todos los estudios que no son del campo experimental. Bien, hemos llegado al final de este programa de hoy. Es relativamente corto, pero muy preciso porque me han realizado muchas preguntas acerca de cómo son los diseños de la investigación. Entonces resumiremos lo que es el diseño de investigación en dos áreas muy grandes, aplicables en cualquier tipo de, digamos, en cualquier área de estudio, cualquier disciplina o carrera, solo que ello se corresponde con el tipo de problema que estamos investigando. Entonces, estos dos tipos de diseños van a ser la investigación experimental y la investigación no experimental. La investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras que el otro conjunto de variables se mide como el sujeto del experimento, ¿no? Aquí vamos a variar un poco lo que es el sujeto. A esto me refiero con los valores de determinadas variables que estoy modificando para ver su efecto, ya que los sujetos siguen siendo nuestras unidades experimentales. En este caso pueden ser personas, pero pudiera ser animales, pudieran ser áreas geográficas, pudiera ser cualquier cosa o cualquier elemento que esté siendo receptor del cambio que el investigador está planteando. Hay momentos en que no tiene suficientes datos para respaldar las decisiones. Por ejemplo, tomar muestras grandes. Entonces, el investigador puede aplicar estos tipos de diseño en muestras pequeñas, pero bien controlados lo que son las condiciones y las variables, ¿no? La investigación experimental puede reunir muchos datos que pueden ayudar al investigador a tomar mejores decisiones. Ahora, esto no solamente se aplica a lo que es la investigación académica, como algo muy cerrado que pertenece a las universidades. No, esto también puede ser aplicado en el área de marketing, en el área industrial, en el área de los negocios, en el área, una iglesia, en la comunidad. Y simplemente lo que hay que es hay que continuar con la rigurosidad del método. Por otra parte, tenemos el diseño no experimental, que sería todo tipo de investigación o estudio donde el investigador no controla la aplicación de determinados tratamientos. Entonces, este tipo de diseño abarca estudios como basados en encuestas, en entrevistas, casos y controles,
revisión documental, etc. Lo que es esencial y fundamental para la realización de un estudio es que el investigador, al momento de plantear el problema de investigación, piense en la forma en que va a obtener las respuestas para concluir o continuar con un nuevo estudio. Podemos tener investigaciones que no son concluyentes, pero que pueden ser, digamos, el puente para una nueva investigación. En este caso, estamos refiriéndonos a el diseño de la investigación, donde el investigador, una vez que piensa en el problema, el cual genera una pregunta de investigación y por consiguiente el objetivo general, se corresponderá con un diseño de investigación, un diseño que puede ser experimental o no experimental. Y a partir de tendremos entonces métodos y técnicas que serán aplicados al estudio. Bien, quería concluir con un saludo a todos mis seguidores que tengo en Ecuador, Argentina, Venezuela y Colombia. Quiero dedicar este programa a sus preocupaciones que siempre pueden ser resueltas. La tesis, por ejemplo, o el desarrollo de un artículo de investigación no debe implicar, un estrés que cause parálisis, sino un estrés que se puede convertir en una herramienta o más bien en el combustible para desarrollar una nueva habilidad que es la de investigar. Así que recuerden que pueden enviarme preguntas a través de las plataformas donde estás escuchando este podcast, que pueden ser iVoox, iTunes o YouTube. También puedes enviarme al Twitter, que es @gplestadístico. Allí me puedes buscar y también hacerme preguntas. En el caso del correo electrónico, tenemos a disposición lo que es el correo gpl.ecuador@gmail.com. También te puedes comunicar conmigo a través del WhatsApp. Estoy dispuesto y disponible a resolver cualquier duda, por lo que no tengo ningún tipo de restricción con nadie acerca de mi número de teléfono. Así que lo puedes utilizar o compartir para realizarme preguntas o plantearme algún tema que quieras escuchar en este podcast. Mi número de teléfono, yo estoy en Ecuador, es +593 y el código de área o el tipo de línea es 096 2791 091. Repito mi número, +593 96 27 91 091. Para quienes estamos en Ecuador, pueden escribirme al 096 27 91 091. Bien, muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Investigar con Métodos y Técnicas. Así que te espero en el siguiente episodio que publicaré próximamente. Muchas gracias. Y así terminó un episodio más de Investigar con Métodos y Técnicas. Gracias por escucharnos.